video te hablaremos de la materia estructura de datos en el tema tipos de datos definidos por el usuario en Java. Soy la maestra Guadalupe Brizuela y espero esta información te sea de utilidad. Primero que nada platicaremos qué son los TDA o TAD según siglas en inglés o en español. Y estos son tipos de datos definidos por el usuario. Un tipo de datos definido por el usuario se compone de datos y de sus operaciones, de las cuales hablamos de métodos, funciones o procedimientos. Vamos a recordar un poquito que una clase es un tipo de dato definido por el programador y que sirve para representar objetos del mundo real. Entonces recordemos que es un objeto. Un objeto de una clase tiene dos componentes principales: atributos o variables de instancia y un conjunto de comportamientos o métodos. Los atributos también se llaman variables de instancia o miembros de dato. Los comportamientos se llaman métodos miembro. Y tenemos aquí un ejemplo, una clase llamada círculo que contiene dos atributos, que son dos puntos en un centro X y centro Y. Tenemos un dato también o atributo llamado radio. Y tenemos un método que es calcular una superficie. Para poder accesar a este objeto, a esta clase, tenemos que crear un objeto o instanciar la clase. Y en este ejemplo estamos creando un objeto llamado tipo círculo que pertenece a la clase círculo. Recordémoslo. La definición de una clase en cuanto a su visibilidad de miembros tiene tres opciones: públicos, privadas y protegidas. La sección pública contiene declaraciones en las que los atributos son accesibles para los usuarios del objeto. En la sección privada contenemos métodos y miembros de datos que son ocultos e inaccesibles para los usuarios del objeto. Y tenemos, por último, la visibilidad protect, en donde son accesibles para cualquier usuario de la clase que se encuentre en el mismo package y también son accesibles para sus clases derivadas. Recordemos un poquito cómo es la estructura de una clase. En primer apartado tenemos las propiedades de la clase o sus atributos. Y recuerden que tenemos que establecerlas como privadas para proteger o encapsular nuestros datos o nuestros atributos. Luego tenemos un constructor. El constructor va definido y se distingue por tener el mismo nombre de la clase y no obtener métodos de retorno, en donde inicializamos nuestras variables de acceso. También tenemos el apartado de métodos de la clase. En este apartado tenemos los métodos de acceso, los sets, los gets. Vamos a un ejemplo. Aquí en este ejemplo tenemos una clase llamada bomberos que contiene atributos de tipo string, nombre, apellido y un atributo de tipo int, edad. Tenemos dos constructores: el constructor que recibe como parámetros el nombre, el apellido y la edad, en donde las inicializamos y las convertimos a nuestros atributos en privado para poder empezar a encapsular. También tenemos un constructor vacío que contiene exactamente nada, para que nos permita crear objetos de este tipo en vacío. Tenemos nuestros métodos de acceso para cada uno de esos atributos, en donde también los recibimos de manera pública y los convertimos al atributo privado que tenemos en nuestro constructor o que tenemos en nuestra clase. También recibimos el apellido y la edad. Y también somos capaces de retornar estos valores para que sean usados en otro espacio de la clase. En nuestra clase principal estamos creando dos objetos. Un objeto se llama persona 1 y otro objeto se llama persona 2. El objeto persona 1 pertenece a la clase bomberos, lo mismo que el objeto persona 2. Solo que en el primero estamos haciendo uso del constructor que recibe los parámetros. Y en el segundo hacemos uso del constructor
que está en vacío. Por lo tanto, si yo mando imprimir los datos de nuestro primer objeto, persona 1, pues los está recibiendo y nos imprime precisamente estos datos que recibe. Para yo poder tener datos en el objeto persona 2, los establezco con nuestro método de acceso setNombre, y cuando yo los quiero imprimir, puedo imprimirlos a través del método toString, o pudiera imprimirlos a través del objeto y el dato que quiero imprimir. Recuerden que también tenemos los métodos get para poder obtener información a partir de ahí. Todo esto es para recordar un poquito nuestros intereses. Vamos ahora a recordar un poquito de métodos. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos una clase llamada operaciones básicas, que contiene un resultado de tipo float, que contiene un método sumar, que nos regresa un valor, que tiene un método de retorno, en donde estamos usando un return para que nos retorne en un valor de tipo entero, que nos va a retornar el resultado. También tenemos un método que no tiene ningún valor de retorno, que recibe sus datos y aquí mismo procesa la información y la imprime. Tenemos nuestro menú principal o nuestra clase principal en el cual aparece un menú, simplemente dame la opción 1 para sumar y la opción 2 para multiplicar. Pedimos que nos ingrese la opción que queremos, pedimos que ingrese los números y simplemente mandamos a hacer uso de estos métodos de acceso o de estos métodos. Bien, en nuestra actividad del día de hoy vas a investigar qué es un array, qué es un array list y cuál es la diferencia entre array, qué es un stack y qué es un queue. Vas a especificar qué es la diferencia entre cada una de ellas. También qué es un método abstracto en Java, cómo se instancia una clase abstracta, cuáles son las clases abstractas en Java, qué es la abstracción en programación orientada a objetos, qué diferencia hay entre una estructura dinámica y una estructura estática en estructuras de datos en Java, y si me voy a stack, ¿qué es LIFO? ¿Y para qué se usa cada una de las siguientes? El push, el pop, el top, el isempty. Y si en queue, ¿qué es FIFO? ¿Y para qué se usa cada una de las siguientes? En queue, de queue, isempty. Lo podrás encontrar también como sus traducciones en español. Muchas gracias.